Amigos y amigas de Radio América, bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Ayer meditamos sobre la segunda parte de la primera carta a Timoteo, en los capítulos del 3 al 6, escuchando algunos consejos que Pablo dio a uno de sus fieles discípulos para que pudiera llevar adelante su ministerio de líder espiritual con mucho esmero y seriedad. Hoy volvemos al Antiguo Testamento para encontrarnos con el profeta Miqueas, un hombre de Dios que alzó su voz para denunciar la injusticia social que agrava la diferencia entre ricos y pobres y la falsa seguridad religiosa, que nace de una religiosidad que se fundamenta en la simple apariencia. Contemporáneo en parte de Oseas y sobre todo de Isaías, a diferencia de Miqueas era un campesino de origen humilde. Era de Moreset, pueblo a orilla de la llanura por donde pasaban todos los ejércitos de Asiria o Egipto. Conocía los sufrimientos y destrucción de la guerra y también la exportación del campesinado. Comenzó su ministerio profético alrededor del 740 a.C. y era un representante típico de lo que la Biblia llama el pueblo del país, la parte más sana y menos expuesta a la contaminación extranjera, aunque su recuerdo quedó bastante eclipsado por el de Isaías. Sabemos por un texto de Jeremías 26, 18 a 19, que su predicación tuvo gran influencia en Jerusalén y contribuyó en buena medida a la reforma religiosa del rey Ezequías, Segundo Reyes 18, 1 a 6. Dios lo llamó y le dio fuerza, justicia y valentía para que fuera a denunciar los pecados de Israel. Miqueas 4:8. Habló un nombre de un Dios a quien nadie amaba y denunció con fuerza las injusticias que se cometían por todas partes. De manera especial, denunció las injusticias de que eran víctimas por parte de los ricos y de los poderosos, los campesinos refugiados en Jerusalén a causa de la guerra con los asirios. Su mensaje en favor de la justicia social, Miqueas 2, 1 a 2, 3, 1 a 3, 6, 9 a 12. Tiene muchos puntos de contacto con el de Amós, como Isaías, al condenar la sociedad en que vivía, anunció la prosperidad que el Señor le reservaba a Jerusalén en tiempos futuros, como leemos en Miqueas 4, 1 a 3, que es igual a Isaías 2, 2 a 5, donde se canta la gloria de la Nueva Jerusalén. Egipto como potencia estaba presente en la región hacía mucho tiempo y sus intenciones no eran tan belicosas. Pero en esta época surgió otra potencia regional, Asiria, que tenía mucha agresividad y gana de conquistar. Entonces el norte de Israel y Siria se reunieron para defenderse de Asiria. Ellos pensaban que también Acaz, rey de Judá, se uniera con ellos para aumentar su fuerza de combate en contra de Asiria. Pero como vimos, cuando analizamos a Isaías, Acaz tenía una política ambigua y se aliaba con uno u otro conforme su beneficio. Y en este tiempo pensaba que lo mejor era aliarse con Asiria. Entonces los dos vecinos querían crear contra él por negarse a colaborar, como leemos en Isaías 7:1. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Uzías,
reinaba en Judá. En este tiempo Rechín, rey de Siria, y Pecai, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. El rey de Asiria, Sanaquerib, se aprovechó del corazón medroso de Acaz para pedirle mucho dinero para protegerlo de sus enemigos. En 732 Asiria conquistó a Asiria y en el 722 al norte de Israel. Parecía que Acaz había hecho una buena elección, pero cuando Acaz murió, le sucedió su hijo Ezequías, que ya no quería pagarle tributo a Asiria, y por eso ésta se volvió contra Jerusalén para conquistarla. Antes de atacar a Jerusalén, el rey de Asiria destruyó 46 ciudades del sur. Entre ellas había Laquis, que estaba cerca del pueblo natal de Miqueas. Por eso el profeta sabía de lo que se pasaba. El rey de Asiria llegó hasta Jerusalén, la sitió por mucho tiempo, pero no logró conquistarla por una enfermedad que acometió a su ejército, por la cual tuvo que abandonar la guerra y volver a su tierra. Compróntese Isaías capítulos 36 a 39, Segundo Reyes 19, 1 a 37 y Segundo Crónicas 32, 20 a 23. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, citando al babilonio Poroso, escribía: Sennacherib de la expedición de Egipto regresó a Jerusalén, donde encontró a las tropas comandadas por Rabsaces en gran peligro por la peste. Dios les envió una enfermedad que, en la primera noche en que citaron a la ciudad, mató a 180,000 soldados, con sus capitanes y centuriones. Leemos también lo que dice la Biblia en Segundo Reyes 19:32. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Segundo Crónicas 32:21. Leemos: Entonces el Señor le envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y éste tuvo que volver avergonzado a su tierra. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Miqueas predijo la ruina de la ya agonizante Samaria, Miqueas 1, 2 a 7, ocurrida en el año 722 a.C., y por otro lado anunció que Judá correría idéntica suerte, Miqueas 3, 9 a 12. En sus oráculos se advierte claramente una de las constantes del profetismo, que es la alternancia entre las amenazas de castigo y las promesas de restauración. El libro de Miqueas es una antología de sus oráculos realizada por sus discípulos, pero también encontramos en el libro algunos fragmentos pertenecientes a la época del exilio. Entre los oráculos merece destacarse el que señala a Belén como el lugar de nacimiento del futuro Mesías, 5:2. Este oráculo será utilizado por el Nuevo Testamento para probar que Cristo debía nacer en Belén, Mateo 2:6 y Juan 7:42. Mensaje clave: por la maldad del pueblo de Dios, éste será destruido, pero un remanente del pueblo será liberado y bendecido por Dios a través del Mesías. En Miqueas la idea de remanente está relacionada con la esperanza de restauración. El juicio de Dios será una forma de limpiar y remover todo lo que no le honra
y dejará unos pocos que han sido fieles. De allí saldrá la salvación del pueblo. El remanente será como el rocío del Señor en medio de muchos pueblos. En el remanente formado por Dios hay esperanza de vida nueva. Estructura del libro. 1. Juicio sobre Samaria, denuncia y amenaza contra Jerusalén y las ciudades de Judá y acusaciones contra las clases dirigentes. Miqueas 1 a 3. 2. El reinado de paz del Señor. Miqueas 4 a 5. 2:1. Promesas a Sión y afluencia hasta el monte santo. Miqueas 4:1 a 5. 2:2. Victoria sobre los enemigos y vuelta del cautiverio. Miqueas 4:6 a 13. 2:3. Anuncio del futuro reino mesiánico procedente de Belén. Miqueas 5. 3. Nuevo proceso contra su pueblo. Miqueas 6:1 a 7:7. 3:1. Pleito de Dios contra Israel. Miqueas 6:1 a 5. 3:2. Lo que el Señor espera de los hombres. Miqueas 6:6 a 8. 3:3. Mensaje contra el fraude y la mentira. Miqueas 6:9 a 16. 3:4. La corrupción de Israel y la confianza en el Señor. Miqueas 7:1 a 7. 4. Restauración de Jerusalén. Oración por el bien del pueblo. Alabanza y perdón de Dios. Miqueas 7:8 a 20. 4:1. Restauración de Jerusalén. Miqueas 7:8 a 13. 4:2. Oración por el bien del pueblo. Miqueas 7:14 a 17. 4:3. Alabanza y perdón de Dios. Miqueas 7:18 a 20. Comentario. 1. Juicio sobre Samaria, denuncia y amenaza contra Jerusalén y las ciudades de Judá, y acusaciones contra las clases dirigentes. Miqueas 1 a 3. En Miqueas 1:1 leemos: Esta es la palabra del Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acab y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. El profeta inició su predicación denunciando el pecado de Israel, como encontramos en Miqueas 1:2. Escuchen, pueblo todos. Presten atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. En Miqueas 1:6 se habla de la destrucción de Samaria, la capital del reino del norte, por el pecado de idolatría. En Miqueas 1:8 a 16 el profeta habla del destino de cada pueblo. Él lloraba y gritaba de dolor por las desgracias que le sobrevenían a las ciudades, pero ellas no le hicieron caso. Los pastores también tendrían que llorar para la mala conducta de los cristianos, para que éstos se vuelvan hacia Dios abandonando sus pecados. El pecado denunciado en el primer capítulo por el profeta es la idolatría, pero nada cambió y las cosas continuaron iguales. Entonces, después de la destrucción de Samaria, empezó a hablar para el reino del sur. En los primeros 2 versículos del segundo capítulo, el pecado denunciado es el poder mal usado por los poderosos para hacerse con la vida y los bienes de los pobres, como leemos en Miqueas 2:1 a 2. Ay de los que solo piensan en el mal, y aun acostado hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos
y se apropian de ellos. Casas y de ellas se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Los ricos compran los bienes de los pobres muy barato, aprovechando de sus dificultades, y después los revenden a precio muy alto, ganando un montón de plata, igual que ocurre en nuestros días. En Miqueas 2, 8 a 9, hay otra denuncia en contra del despojo de los pobres. Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de mi manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas, y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. El Señor recuerda que para ser pueblo de Dios hay que vivir en la justicia y honrar al derecho. En Miqueas 3, 1 a 3, se denuncia el mal gobierno de los gobernantes. Entonces dije: escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Estos políticos aprovechan de su poder para enriquecerse y poco se importan con el bien del pueblo. En 3.5 se habla de los profetas engañadores. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo, con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. Los profetas y los pastores deben estar al servicio de la verdad y del bien del pueblo, y no preocuparse solo con su bienestar. Que confíen en Dios, que nunca le hará falta el necesario para una vida digna. Jesús fue muy claro a este propósito cuando dijo que hay que preocuparse primero con el reino de Dios y su justicia, y el resto lo recibiremos como regalo. En 3, 9, 11 encontramos una denuncia contra Jerusalén. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. La primera de estas denuncias es para los pecadores de Samaria. El resto de las denuncias son para los pecados de Judá. La palabra de Miqueas son de gran actualidad y pueden ser usadas hoy para denunciar los pecados de los hombres modernos, que parecen ser los mismos que entonces, pese a que se pasaron casi 3.000 años desde la época del profeta. El problema es que el corazón del hombre de todas las épocas continúa igual, y sin una verdadera conversión interior nada cambia. En Miqueas 3:12 encontramos una palabra sobre la destrucción de Jerusalén a causa del mismo pecado de Samaria. En 2:10 el profeta llama a levantarse y a salir de Jerusalén. Levántense, pónganse en marcha, que este no es un lugar de reposo, está contaminado, destruido sin remedio. Miqueas
no aguanta la injusticia del pueblo elegido, porque el pacto que había sellado con el Señor era que cuidara de los más débiles, y el profeta sabía también que ya no había esperanza por este pueblo. Por eso habló de remanentes, un grupo de fieles que iban a cargar con la esperanza del futuro. En 2, del 12 al 13, Dios promete liberar a su pueblo. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brechas marchará al frente, y también ellos se abrirán camino, atravesarán las puertas y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. La realización de esa liberación completa la tendremos en Jesús, el Mesías, esperando por las naciones. Si en la calle todavía hay mucha violencia y demasiada pobreza, es una señal que perdemos algo de nuestra humanidad, de una buena convivencia y de una alegría que debería llenar el corazón de cada persona. Las personas quizás no quieren o no puedan devolver la gana y la alegría de vivir. Los gobernantes tampoco, porque no tienen la voluntad o son rehenes de alguien más grande que ellos. El Hijo de Dios vino para indicarnos el camino de una buena convivencia, de una sociedad más humana y de una vida de abundancia para todos. Hoy día no faltan los bienes para una vida digna y próspera para todos. Lo que falta es la voluntad humana de compartir y la voluntad política para construir un mundo donde todos puedan tener una vida buena. Miqueas responde a este desinterés de los hombres con el anuncio de la venida del Mesías desde Belén de Judá. Normalmente las personas se preocupan consigo mismas y con los parientes más próximos. Eso ocurre también con los que por encargo político tendrían que cuidar de sus conciudadanos, sobre todo los que más necesitan. 2. El reinado de paz del Señor. 2.1. Promesas a Sión y afluencia hasta el monte santo. Miqueas 4:1-5. Miqueas, después que el reino del norte fue conquistado por Asiria, vuelve su atención para el sur. El profeta retoma el texto de Isaías 2:1-4 y habla del monte del Sión, más alto que los demás montes, a donde afluirán todas las naciones. Leemos eso en Miqueas 4:1-5. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erigirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en azadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará sus solas. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios
desde ahora y para siempre. En Juan 12, 20 a 23 leemos: Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, y que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús. Jesús sabía que en su actuación iba a cumplirse las profecías de Isaías y de Miqueas, que decían que el camino del Señor será recorrido por todos los pueblos. Es tan verdadero ese que decimos que enseguida Jesús dijo que iba a volver al Padre y que enviará al Espíritu Santo. Tenemos aquí un eco de lo que ocurrirá con Jesús, cuando todos los pueblos serán convocados al monte de las bienaventuranzas. Entonces ya no se escuchará el sonido de la guerra, ni de los ejércitos, ni el llanto de las personas que perdieron sus bienes y sus seres queridos. Todo el mundo podrá sentarse y aprovechar de la sombra y de los frutos de la parra y de la higuera. Nadie los molestará y atemorizará. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Jerusalén se convirtió en un lugar de peregrinación. En los 2000 años que se pasaron después de la venida de Cristo, millones de personas visitaron los lugares en donde Cristo nació, vivió, murió y resucitó. Otro aspecto importante de su venida a nuestro mundo es la labor misionaria que vio y ve empeñados millones de creyentes para difundir el mensaje de amor que Jesús trajo. En el versículo 5 se dice que aunque los otros pueblos andarán en nombre de sus dioses, el pueblo elegido caminará en el nombre del Señor. Nosotros, los cristianos, debemos aceptar que los no cristianos caminen según su religión. Nuestra tarea es ser testigos del camino de Jesús, que es el camino perfecto, camino de amor a partir de los más necesitados. Compróntese Filipenses 2, 9 a 11. Un padre que tiene hijos, por su corazón de padre, normalmente ayuda más al hijo más necesitado. Lo mismo hace el Padre Dios, que mira a los más necesitados, no porque descuide a los demás, sino que empezando desde los últimos acabará abarcando a todos. Lo mismo debería hacer los gobernantes, es decir, ayudar más a los que más necesitan, porque si uno ya tiene más de lo que necesita, ¿por qué va a querer aún más? Pero lamentablemente es lo que ocurre en nuestra sociedad. Los profetas eran garantes del sueño de Dios, de una sociedad sin guerra, sin armas, y donde todos podían vivir felices. Pero el hombre parece no se importa con sus semejantes. La consecuencia es que nuestras sociedades están fundamentadas por la injusticia. 2:2. Victoria sobre los enemigos y vuelta del cautiverio. Miqueas 4, 6 a 13. En Miqueas 4, 6, 7 leemos que Dios gobernará a su pueblo en la justicia. En aquel día afirmará el Señor: reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión desde ahora y para siempre. La Iglesia debe procurarse con los miembros más dispersos y lastimados. Quienes así actúan revelarán la presencia del Señor. Algunos escritores, aunque no crean en Dios, terminan sus romances o novelas negándole al protagonista malo o a su generación un camino de felicidad, y casi todos los lectores concuerdan
con esa postura, porque piensan, hizo el mal, tiene que pagar. Pero en la vida actual muchos actúan igual que estos protagonistas y piensan que este es el camino de la felicidad. 2.3. Anuncio del futuro reino mesiánico procedente de Belén. Miqueas 5. A pesar de la palabra del profeta anunciando a la voluntad de Dios, pocos son los que le ponen atención. Por eso, en Miqueas 5.2 hay el anuncio de un futuro rey mesiánico que procede de Belén. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Y en Miqueas 5:4, 5a se nos narra de las obras de este Mesías. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. El Mesías pastoreará a los pobres y humildes de Judá. En Miqueas 5, 7 a 9 se habla de la destrucción de los enemigos, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza espiritual de la justicia y del derecho, encarnados por un remanente fiel al Señor. Será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba, que no depende de los hombres ni espera nada de ellos. Será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, que al pasar las pisotea y las desgarra sin que nadie pueda rescatarlas. Levantarás la mano contra tus enemigos y acabarás con todos tus agresores. Estas palabras pueden parecer a nuestros oídos demasiado fuertes, pero como decimos arriba, aquí no estamos en el mundo de los humanos que resuelven sus problemas con guerras y engaños, sino en el mundo de Dios que usa como arma principal el amor para limpiar, purificar y restaurar. 3. Nuevo proceso contra su pueblo. Miqueas 6:1 a 7:7. 3:1. Pleito de Dios contra Israel. Miqueas 6:1 a 5. El hombre se queja sin fin. Parece que nada lo satisface en la vida. Por eso Dios recuerda en este tramo las maravillas que hizo en favor del pueblo de Israel y también en nuestro favor. Siempre Él nos da cosas buenas, como la vida, la familia, la salud, los talentos que tenemos y mucho más. 3.2. Lo que el Señor espera de los hombres. Miqueas 6, 6 a 8. Después que Dios armó un pleito judicial contra su pueblo como respuesta a sus quejas, Él les dice lo que espera de ellos para que sean de verdad su pueblo. Encontramos eso en Miqueas 6, 6 a 8. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Ya se te ha declarado
lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no quiere bienes materiales ni sacrificios en cambio de su bendición. Lo único que pide es que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y caminemos en humildad delante de Él. 3.3. Mensaje contra el fraude y la mentira. Miqueas 6:9-16. El profeta denuncia aquí el pecado de los que explotan a los pobres, de los que se hacen de su poder solo en provecho propio. Estos no serán bendecidos, sino maldecidos por Dios. Como leemos en los versículos del 9 al 16, donde se dice de estos que comerán, pero no quedarán satisfechos, plantarán, pero no cosecharán, etc. El centro de este texto está en el versículo 9, donde se dice que es sabio oír a Dios con reverencia o temerle a Él. 3.4. La corrupción de Israel y la confianza en el Señor. Miqueas 7:1-7. El profeta dibuja aquí un cuadro dramático de una sociedad que no le hace caso a Dios, donde, como leemos en los versículos 2-3, la gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir, y todos complacen su codicia. Esta situación genera la desconfianza recíproca, que hace la vida familiar y social extremadamente difícil. El remedio es volver con el corazón quebrantado a Dios y hacerle confianza solo a Él, como el profeta pone en el versículo 7. Pero mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Un novelista japonés, Hikashino Keiko, publicó en 2018 una novela titulada La puerta del asesino. En ella encontramos la historia de dos protagonistas. Uno es Katsuki, una persona de buen corazón, víctima del enemigo de un amigo suyo, de nombre Kuramochi. El segundo protagonista es el tal amigo que le destruyó la vida, sacándole su familia, su novia, su trabajo, su dinero y dejándolo incluso endeudado. Katsuki, muy empatado, quería matarle, pero todo intento fracasó, porque el otro tenía una buena labia y siempre lograba zafarse. Por fin, Katsuki, que se había quedado con una gran deuda y sin esperanza alguna, se quitó la vida. Esta historia, aunque el novelista no habló de los políticos que engañan al pueblo, aunque no falten también los buenos políticos, creo que la podemos aplicar al pueblo que siempre es engañado por los poderosos de turno, que hablen muy bien, prometen muchas cosas buenas, llaman a la confianza, pero actúan pésimo y se aprovechan del dinero público, y cuando salen del poder dejan deudas que todo el pueblo tiene que pagar. Por eso el profeta afirma que solo hay que poner total confianza en Dios, que nunca engaña. En los hombres
La confianza debe de ser parcial y cuando damos nuestra confianza a alguien hay que evaluar sus intenciones con muy atención. 4. Restauración de Jerusalén. Oración por el bien del pueblo. Alabanza y perdón de Dios. Miqueas 7, 8 a 20. 4:1. Restauración de Jerusalén. Miqueas 7, 8 a 13. El profeta habla aquí que el proceso de conversión un día terminará y que habrá una restauración total por manos de Dios, como relata Miqueas 7, 8 a 9. Leemos: Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Después de la restauración, la gente volverá a Jerusalén, como está escrito en Miqueas 7, 11 a 12. El día que tus muros sean reconstruidos será el momento de extender tus fronteras. Ese día acudirán a ti los pueblos desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, del mar a mar y de montaña a montaña. Si alguien hizo por algún motivo algo malo, cuando termina su purificación debe tener la certeza de que su vida será recuperada, porque Dios nunca abandona a los suyos. 4:2. Oración por el bien del pueblo. Miqueas 7, 14 a 17. El pueblo de Dios es orante, y eso lo hace íntimo de Él, capaz de recibir y apreciar sus bendiciones. En estos versículos hay una linda oración a Dios, donde se le pide que dé prosperidad y bienestar a su pueblo. El auge lo encontramos en los versículos 14 a 15. Pastorea con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu prosperidad, que habita solitario en el bosque, en medio de la espesura. Hazlo pastar en Basán y en Galaad como en los tiempos pasados. Muéstrale tus prodigios como cuando los sacaste de Egipto. Los reyes y poderosos normalmente enriquecen a sí propios y empobrecen al pueblo. Cristo Jesús, por el contrario, se hizo pobre para enriquecernos a todos con su divinidad y sus bienes espirituales. 4:3. Alabanza y perdón de Dios. Miqueas 7, 18 a 20. El final del libro de Miqueas es motivo de profunda esperanza porque si volvemos a Dios, Él siempre perdona y restaura. En estos 3 versículos encontramos a través de un texto poético muy hermoso, una alabanza a la bondad y a la munificencia de Dios. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre andarás arado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mal todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos,
se lo juraste a nuestros antepasados. Si en este Dios creemos de verdad, debemos ser bondadosos y perdonar como Él lo hace. Además, debemos confiar en Él porque nunca hará faltar lo necesario para quienes se ponen en sus manos. Como profetizó Miqueas, el Mesías nació en Belén de Judá y cumplió su obra de salvación para todos. La profecía de su reinado ya empezó con su venida a nuestro mundo, pero esta tendrá su realización plena cuando volverá en su gloria para recapitular todas las cosas y entregarlas en las manos del Padre. Amigas y amigos, terminamos nuestra meditación sobre el libro de Miqueas. El profeta nos condujo de la mano advirtiéndonos y enseñándonos el camino de la vida plena en Dios. Los últimos versículos del libro son motivos de gozo y alegría porque nos hablan de un Dios de misericordia que alojará al mal nuestras culpas y nos manifestará su amor y fidelidad, como le había prometido a nuestros antepasados. Rindas palabras que nos llenan el corazón de esperanza y de gana de vivir. Aunque el profeta Miqueas habló con mucha fuerza del juicio de Dios, en realidad él quería llamar a la conversión para que todo ser humano volviera al camino de Dios para vivir en la verdadera felicidad. ¿No es por acaso que el nombre Miqueas quiere decir ¿qué Dios como tú? Para subrayar lo maravilloso que es nuestro Dios y cuán maravillosas son sus obras en nuestro favor. Les deseo una semana de plena felicidad, claramente en Dios y en el Señor Jesucristo. Les recuerdo que la próxima semana estaré nuevamente con ustedes, siempre a las 19:30. Hasta luego, si Dios quiere.